Bienvenidos a esta serie de podcasts cortitos y concisos, donde también encontrarás meditaciones e historias, además de información. Quédate conmigo, esto es Biodescodificación en corto. Soy Ale Molina, comenzamos. Hace unos días se estuvo haciendo referencia al Día Internacional sobre el Alzheimer y bueno, desde la biodescodificación nosotros podríamos encontrar justamente que el Alzheimer es una reparación neurodegenerativa que muy paulatinamente va a ir afectando a ciertas áreas del cerebro, es decir, se van a ir atrofiando. Se caracteriza justamente esta mal llamada enfermedad, esta reparación del Alzheimer y como una pérdida de memoria inmediata o a corto plazo, con una presencia de deterioro que va desde lo cognitivo hasta los trastornos conductuales. Esto nos va a determinar un conflicto de separación y agresión. Y bueno, para quienes conocemos el tema de las constelaciones cerebrales, nos habla desde la constelación esquizofrénica, va de dos conflictos de separación que se han vivido con brutalidad. Es decir, si en la niñez vamos a poner el ejemplo de tu abuelo. A mí personalmente me tocó vivir la experiencia de tener un abuelo quien ya ha trascendido hace algunos años con Alzheimer. Entonces, cuando yo inicio en este recorrido hace ya algunos años de la biodescodificación, en este aprendizaje, empiezo a analizar su historia de vida y me doy cuenta que él fue pues brutalmente, separado de muchas cosas en su vida desde la niñez. En aquellos años, a esos niños que nacían dentro de los núcleos familiares, obviamente por desconocimiento o porque así era la tradición familiar, eran criados para trabajar, no eran criados para formar parte de la familia, no eran criados con el objetivo justamente de ser arropados por la familia, sino para ponerlos a trabajar. Eran azotados, de repente eran enviados a orfanatos, aunque tuvieran a sus padres, eran enviados a internados, a internados para su educación. Entonces, a pesar de que era parte de la costumbre y parte de la manera en que se llevaban las cosas en aquellos tiempos, también era pues algo no grato para un niño de 3, 4, 5 años ser separado de su familia. De repente a la familia no poder tener, papá y mamá no poder tener la condición adecuada de alimentación, los enviaba con los padrinos. Era muy estilado que se les enviara con los padrinos para su crianza, pero estos chicos eran utilizados para trabajos. No se les veía como parte de la familia muchas veces, sino como niños que servían para trabajar. Entonces eso en la memoria de estas personas que ya con el paso del tiempo, cuando envejecen, empiezan a tener Alzheimer, es justamente cuando empiezas a entender el porqué. Y bueno, cuando estamos hablando del sentido biológico, hablamos de una desconexión con la realidad, justamente porque no quieren recordar esa realidad que los hizo sufrir tanto, a pesar de que de alguna manera se veía normal en aquellos años que fuera así. No es algo normal, no es algo para lo que el ser humano por lo que el ser humano debería de pasar. Los seres humanos deberíamos de pasar por momentos en donde seamos amados desde niños, en donde pertenezcamos a un núcleo familiar de amor, para que no tengamos una condicionante de un intercambio. Si tú trabajas cuando eres niño, yo te doy de comer. Y si no te portas bien, te voy a dar unos azotes. Entonces, yo creo firmemente desde la biodescodificación que cuando nosotros empezamos a hacer interpretaciones de estos acontecimientos que nos han marcado durante tanto tiempo en la vida, es cuando la mente hace lo suyo, el cerebro hace lo suyo. Lo único que quiere es que no vuelvas a pasar por esos momentos tan drásticos, tan dramáticos, tan difíciles, donde durante tu niñez, parte de tu adolescencia, tal vez fuiste maltratado de esa manera y, como te repito, brutalmente sustraído de algún lugar.
separado de los tuyos. Y bueno, con la adolescencia tal vez se podría repetir. Es donde vemos seres humanos muy posesivos, seres humanos que al conocer a su pareja se convierten prácticamente en su sombra, se casan y son prácticamente abnegados y dispuestos a recibir cualquier cantidad incluso de maltratos, o por el contrario ser muy estrictos, muy enérgicos con la pareja, porque no quieren separarse, porque una separación les duele mucho. Fíjense que en el caso se los comparto con mucho cuidado y con mucho respeto. En el caso de mi abuelo, lo que pude observar es que se separó de mi abuela, y al separarse ellos en aquellos años 40, pues fue una catástrofe familiar, y mi abuelo tuvo muchos problemas al separarse de mi abuela. Obviamente tuvo un segundo matrimonio de una mujer también muy admirable desde mi perspectiva, una mujer que también aguantó mucho, pero vivía en esta condición de mi abuelo ser muy posesivo, de mi abuelo no querer casi dejarla salir y tal. Obviamente con el tiempo y conforme crecieron mis tíos, ya fueron ahí como que mediando las circunstancias y haciéndole entender a mi abuelo que pues no tendría por qué ser tan posesivo cuando, mi abuelita, mi abuelita postiza, de alguna manera era pues una mujer que lo amaba y que lo amó hasta el final de sus tiempos. Pude encontrar justamente en mi abuelo estas particularidades de no permitir ser cariñoso, y que de vez en cuando te echaba una palmadita nada más, por por decirte una forma de cariño hacia sus nietos, sobre todo nosotros sus nietos. Yo amé mucho a mi abuelo, obviamente. Aprendí a aceptarle muchas de las cosas con las que creció, por un tiempo, pues sí, cuando antes de conocer todas estas temáticas juzgas porque no conoces la vida. Entonces hoy a mi abuelo le mando un abrazo y un beso donde quiera que se encuentre. Las personas con Alzheimer van perdiendo poco a poco todos los sentidos, todo lo involucrado en lo que pertenece a este mundo terrenal. Se empiezan a ir de a poco en poco. Ellos, como ya sabrán ustedes, toda la sintomatología que maneja el Alzheimer es de un poco a poco, es de un poquitito cada día. Cada día es algo, es una llamita que se va apagando lentamente. Ellos no quieren volver a equivocarse, volver a sufrir consecuencias. El cuerpo y el cerebro van a reaccionar protegiendo a esta persona con recuerdos innecesarios, peligrosos, provocando una vuelta a la inconsciencia. Muchas veces hemos pensado, ojalá pudiera olvidar o borrar todo lo sucedido. Estas personas con Alzheimer se niegan a afrontar su vida o su realidad, sin entrar en juicios, obviamente, como ya les dije. Y obviamente tienen muchas razones de peso para hacerlo. Entonces hoy la invitación es para que, ya conociendo este tema, justamente sanemos esas partes emocionales, esa niñez tan lastimada, esa adolescencia tan frustrada y esta adultez en donde queremos seguir repitiendo patrones. Cuando nosotros estamos hablando de estas cargas tan emocionales en el sistema, podemos empezar justamente a tomarlas, a aceptarlas, obviamente liberarlas, hacer todo un trabajo de conciencia para que esta justa constelación esquizofrénica de nuestra área postsensitiva, que hablando de los términos que se refieren a la biodescodificación, habla de ambos hemisferios, un conflicto, como ya les dije, de la separación. Estos conflictos también los podemos tener vividos durante el proceso del ser humano en la adolescencia, en la adultez. Se pueden vivir en cuestión de pérdidas y separación de dinero, pareja, como ya les había mencionado, trabajo, hogar, y provocan múltiples cicatrices hasta un nivel que es insoportable. El conflicto de no poder comprender las cosas. Si esa persona no comprende, no puede aplicar una solución, obviamente, como ya les dije, el cerebro va a buscar una reparación. Entonces, estas personas generalmente no reconocen a los demás porque él mismo no fue reconocido, no fue amado, no fue integrado. Entonces justamente él no va a reconocer lo que yo les hablaba del tema de mi abuelo. Incluso con algunos de mis tíos, sí era muy, muy particular su forma, su trato.
era más echado hacia tratar bien en algunos casos a los hombres y en otros casos a las mujeres las replegaba, porque era parte de su educación, era parte de su costumbre y repito, sin juicios, es un ejemplo y lo comparto con mucho amor y con mucho respeto. Únicamente es una guía de lo que les estoy dando. Entonces, también pueden traer una memoria transgeneracional, ¿saben? Puede haber una memoria transgeneracional de asesinatos, suicidios, grandes pérdidas, incluso materiales, pérdidas de terrenos. Cuando les menciono asesinatos, suicidios, justamente si hay una memoria transgeneracional ahí, ellos deciden ser los reparadores, obviamente inconscientes, y no saben por qué se sienten de esa manera. Entonces el transgeneracional hace lo suyo. Ahora que ya conocemos estas herramientas, es el momento de tomar acción. Si tú tienes un familiar en casa con Alzheimer, no te desesperes. Ellos no saben, ellos ya se están yendo del poco a poco. Te repito, es una flama que se va extinguiendo muy lentamente. Mucha paciencia, mucho amor. Y cuando ellos en algún momento volteen a ti esa mañana y te digan, ¿quién eres? No te conozco, no sé quién eres. Quédateles viendo, tómale las manos y diles, ¿quién eres? Y diles que eres una persona que lo ama, que le ama, que estás ahí porque quieres ayudarle. Créeme que dentro de toda esa revoltura mental que existe ahí, en algún momento van a entender quién eres. Y tienen unos momentos muy pequeñitos de lucidez. Aprovéchalos. Aprende de ellos. Estate con él, con ella. Disfruta cada momento. Porque a pesar de que también tienen momentos en algunos casos obviamente de agresión muy fuerte, practica el amor, practica la tolerancia y sé justamente el espejo de lo que no quieres que llegue a tu vida. Trabaja en tus emociones, trabaja en darte esa oportunidad de no repetir ese programa. Y cada día es un día menos, cada día esa flama se extingue. Así es que vive junto con esa persona que tienes hoy oportunidad, cada día y cada instante, con mucha intensidad. Te dejo un abrazo. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte, además de activar la campanita para nuevas notificaciones.